Macarena Márquez, más conocida en el entorno familiar como Maki, cariñosamente. Es el nombre de un auténtico ángel en la tierra, amigos. Una niña que con 3 años comienza a experimentar los primeros síntomas de lo que es una enfermedad brutal que la va a hacer pasar por 6 operaciones de vida o muerte, incluso opiniones de médicos que no dan un duro por ella, diciendo que no tiene solución, que no se va a curar. Pero claro, es que humanamente todo esto es incomprensible, ¿no? Solo desde los ojos de la fe, desde un punto de vista trascendental, uno puede de alguna manera darle sentido al sufrimiento. Y aún así, es difícil, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que con 3 años, con 5, con 6, esta niña nos dé una gran lección de vida, nos muestre el sentido del sufrimiento y más que eso, cómo debemos afrontar el sufrimiento? Porque muchas veces, y yo el primero, nos quejamos por tonterías, ¿no? Por cosas absurdas. Y no reparamos en que hay personas a nuestro alrededor que pueden estar pasando lo peor, pero ya no por compararse, ¿no? Sino porque la cruz que cada uno tenga y que arrastre en su vida, por mucho que se resista y tal, no va a dejar de estar ahí. Lo que hay que hacer, la felicidad, pasa por aprender a llevar esa cruz. Macarena Márquez, con 3 años, nos enseña precisamente eso. Cómo llevar la cruz, cómo afrontar el sufrimiento. ¿Y qué me decís de su familia? Una familia numerosa de 7 hijos, unos padres que estaban rotos humanamente al ver que su hija tenía pocas esperanzas de vida, a ojos de la ciencia, pero que en cambio no perdieron nunca la esperanza, la fe, hasta el punto de que la madre de Macarena Márquez, Carmina Coloma Miró, da testimonio, ¿no?, de cuáles fueron durante ese tiempo para ella las 2 medicinas que a ella pues le ayudaban, ¿no?, para seguir adelante. La primera, el sagrario, y después el rosario. ¿Por qué el sagrario? Porque cuando se ponía ante Jesús, se hincaba de rodillas ante la presencia misma de Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En ese momento ella no tenía que fingir nada. Estaba ante él, ¿no?, ante Dios, y se desahogaba. Porque claro, cuando volvía a casa y tenía a sus 6 hijos restantes, ¿no?, que le preguntaban ¿cómo está Maki? ¿Cómo va tal? Ella tenía que hacerle tripas corazón, ¿no? Tenía que poner buena cara, tenía que dar ánimos a sus hijos, como es lógico. Pero en la presencia de Dios, ella es como que se despojaba, ¿no?, de todo ese sufrimiento, ¿no?, y se lo daba a Dios, se lo entregaba, ¿no? Era como una fusión, podemos decir, en la cual pues ella encontraba ese alivio, ¿no?, para seguir adelante. Imaginaos lo que es eso, ¿no? No sé si nos lo podemos imaginar. Yo por lo menos lo intento, pero no creo que hasta que eso no se padece, el sufrimiento de unos padres por un hijo que se está muriendo, y ellos que no pueden hacer nada, o sí pueden hacer, porque lo hicieron. Confiaron en Dios, siguieron rezando y manteniéndose firmes, ¿no?, en la oración. Pero ¿cómo es esta historia de este ángel? Permitidme que lo diga así, porque es un ángel, amigos. Porque hasta los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, ¿no?, que a menudo pues en las intervenciones, claro, en las hospitalizaciones, que esta niña, a la que esta niña era sometida, ingresada ahí durante temporadas y tal, pues las personas que estaban atendiéndola se quedaban sorprendidas, ¿no?, por varios detalles. El principal, por la sonrisa. Maki en ningún momento perdió la sonrisa, hasta incluso en los instantes en los que iba a entrar en un quirófano, a someterse a operaciones que son de vida o muerte. Y cuando salía igual,
con la misma sonrisa. Una sonrisa de paz, de felicidad. Pero ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso? Es que, claro, humanamente esto es incomprensible. Ella decía a las enfermeras que la pinchaban, te quiero, te quiero. Y las enfermeras decían, no me digas eso porque te estoy pinchando. No, es que son detalles que uno dice, esto no es algo humano, ¿no? Viene de Dios. Es un alma, un alma elegida, un ángel, ¿no? Una niña tocada por Dios, que es luz en mitad del sufrimiento más absoluto. La enfermedad que ella padeció, ¿no? Que al principio no se sabía, los médicos no sabían y tal, pues resultó ser una encefalitis de Rasmussen, ¿no? Es decir, una enfermedad pues atroz que va, sí, de alguna manera pues destruyendo el cerebro, ¿no? Una enfermedad que no tiene prácticamente cura, a no ser que esa parte afectada del cerebro sea extirpada, ¿no? Pero claro, para eso es algo muy delicado. Y los médicos, pues como buenos expertos, daban pocas esperanzas de vida a esta niña. Resulta que ella se sometió a 2 operaciones cerebrales de máximo riesgo. La última de ellas duró 12 horas y media. 12 horas y media. Y los médicos dijeron que después de esa operación, Maki iba a tardar mucho en recuperarse, es decir, no iba a poder andar por sí sola, hasta después de años y años, en los que eso fuera recuperándose en el mejor de los casos, ojo. Bien, lo curioso, y yo creo que ya uno, como dice la familia además, ¿no? Es un testimonio y es la realidad, ¿no? Es un hecho. El gran milagro ya en sí, aparte de cómo afronta esta niña la enfermedad, es que va superando el pronóstico de los médicos, ¿no? Los médicos estupefactos no dan crédito a cómo esta niña, operación tras operación, va saliendo, va recomponiéndose, va superando todo ello, ¿no? Hasta el punto, como digo, de esa 6ª operación. Pero si nos centramos en Maki, se le hizo una entrevista a esta niña junto a su madre en HTM Televisión, canal de YouTube, en el año 2019, y ella misma habla a cámara, ¿no? Y da una serie de testimonios suyos, ¿no? Por ejemplo, la preguntan sobre qué recuerda de las operaciones, ¿no? Y una de sus respuestas es: en mis operaciones venía la Virgen María, y yo notaba que mi corazón se inundaba de una alegría con ella. Esto mismo lo dice Maki. Ella veía a la Virgen, amigos, en las operaciones. Y eso es precisamente lo que a ella le reconfortaba y le ayudó a seguir superando cada operación. Esta niña estaba en presencia absoluta de Dios, ¿no? De la Virgen. Era algo natural para ella. Lo cuenta con una naturalidad asombrosa, con una sencillez, con una inocencia, con una pureza que a uno le toca el corazón. Es decir, ya no solo la enfermedad, que es muy fuerte, ¿no? Sino que es que esta niña realmente veía a la Virgen en esas operaciones. La Virgen, como madre, estaba con ella. Y al mismo tiempo que ella estaba siendo sometida a esas intervenciones quirúrgicas, sus padres ponían en marcha cadenas de oración, santos rosarios, oraciones, misas, para que Maki saliera de esas pruebas, ¿no?, a las que era sometida. Y fue así como fue saliendo. Algo milagroso, amigos. Macarena Márquez. Un pedacito de cielo que nos enseñaba a seguir adelante. Esta frase es de su propia madre, Carmina Coloma. Un pedacito de cielo. Así es como ellos, como ella como madre, como su familia, veían a su pequeña Maki, ¿no? Un pedacito de cielo. Una niña que, lejos de quejarse, de derramar lágrimas, de
de desesperarse, era todo lo contrario. Era un testimonio vivo de fe, de esperanza y de alegría. Claro, humanamente, insisto, esto no podemos entenderlo. Pero lo curioso, uno de los grandes milagros, ¿no?, obrados en Maki, es que después de la 6ª operación salió con vida. Los médicos daban pocas esperanzas de que esta niña hablara con normalidad después de la operación, es decir, que iba a quedar pues con muchísimas limitaciones, ¿no? Bien, pues después de esas 12 horas y media de intervención quirúrgica, Maki se despertó de la operación con una sonrisa, como siempre, y hablando, ¿no?, y recordando y con normalidad. Los médicos le dijeron: no va a poder andar por sí sola, tendrá que estar en una silla de ruedas. Los padres dijeron: bueno, pues ya está, es lo que hay, ¿no? Y resulta que en 2013 la familia viaja a Lourdes, la gruta de Lourdes, con Maki en silla de ruedas, ¿no? Llegan a Lourdes, la bañan en las piscinas que hay, ¿no? El agua milagrosa, tantos milagros que hay, de curación física. Pero hay un milagro previo que se da en la madre de Maki. Y es que cuando está ante la Virgen María, ante la Virgen de Lourdes, ella siente un amor especial, ¿no? Una paz. En definitiva, la presencia de la Virgen, ¿no? Pero literalmente que la está arropando con su manto. Que la Virgen está ahí. Ella siente eso en su corazón. Es una experiencia, podríamos decir, mística. Algo muy especial, ¿no? Muy íntimo, que a ella le llena de esperanza, de ánimos. Ese es el primer milagro, ¿no? Y el segundo milagro es que ella coge a su hija, Maki, en brazos porque no puede andar, y la sumerge en las aguas de Lourdes. Y resulta que cuando sale de ahí, Maki comienza a andar. Hasta hace nada necesitaba una silla de ruedas para moverse. Pero cuando salía de las aguas, esta niña volvía a caminar. Un milagro como los que hacía Jesús en el Evangelio, ¿no? Que curaba al paralítico, al ciego, Y esto se ha dado, ¿no? Año 2013. Y se sigue dando. Un milagro vivo. Maki estaba ya curada, ¿no? Increíble, pero cierto, amigos. Esta es la historia de esta niña, una niña muy especial, porque su madre, en un libro que ella escribió, contando pues toda esta vivencia, ¿no? Aquí relataba una experiencia brutal, ¿no? Una escena súper especial. Y textualmente dice así: un día en misa, y al llegar a la consagración, Maki seguía algo con la mirada fija, de un sitio a otro, como viendo algo sobre el altar, y comenzó a decir: te quiero, te quiero, te quiero. Yo al verla le pregunté: ¿qué ves, cariño? Y Maki contestó con toda normalidad: a Jesús, mami. Increíble, ¿verdad? Esta niña, en plena consagración, veía a Jesús. Es decir, que ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, ¿no?, le extirparon parte del cerebro durante las sucesivas operaciones, con cables, con días ingresada en el hospital sin poder moverse, ¿no? Estamos hablando de una niña. Ese sufrimiento es como que le unía a Dios, ¿no?, a la pasión de Cristo, hasta el punto de que, claro, esta niña, aceptando ese sufrimiento con alegría, con fe, pues logró una relación súper estrecha con Jesús, con la Virgen María, hasta el punto ya de que
la Virgen la visitaba en las operaciones, durante la consagración, por lo menos que sepamos en esta ocasión, que es un testimonio, ¿no?, que cuenta su propia madre. Maki veía a Jesús y le decía: te quiero, te quiero, te quiero. Es sorprendente, ¿verdad? Y esto nos enseña a que el sufrimiento, aunque este mundo nos diga lo contrario, tiene sentido, claro que sí. Y nos enseña sobre todo a que Dios, de un mal, siempre saca un bien. Porque Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que lo pasemos mal, pero eso es condición del ser humano. Y Dios usa, o mejor dicho, se vale de ese sufrimiento para purificarnos a nosotros, ¿no? Porque el mismo Jesús aquí en la tierra, ¿para qué vino? Para sufrir, amigos. Para sufrir persecución, para sufrir todo tipo de habladurías, de odio, ¿no? De persecución absoluta, hasta el punto de que le crucificaron, ¿no? Jesús es la prueba, ¿no? Es el camino, es la verdad y es la vida. Y Jesús sufrió hasta la muerte, hasta una muerte de cruz. Luego resucitó. Y esa es la esperanza que nos queda. Pero primero sufrió, ojo, y pasó por la muerte. Y nosotros también debemos hacerlo así, ¿no? Aceptar esa cruz, como la aceptó Jesús por todos nosotros, como lo aceptó también Maki, con tan solo 3 años de edad, cuando comenzó esa grave enfermedad en su vida. Y como nos enseñan también muchos santos, ¿no? A abrazar la cruz. La cruz que cada uno arrastramos y que muchas veces despreciamos, ¿no? No queremos saber nada, intentamos mirar para otro lado o llenar ese vacío, ese sufrimiento con otras cosas del mundo que, lejos de satisfacernos, lo que nos hacen es producirnos un profundo vacío, ¿no? Mayor que el que teníamos. Lo que debemos hacer en este mundo en el que el sentido del sufrimiento pues está distorsionado, ¿no? O mejor dicho, no hay sentido en el sufrimiento. Lo que debemos hacer es seguir este ejemplo, ¿no?, de estas personas que nos enseñan realmente el camino para ser felices. Porque no nos engañemos. La felicidad no es estar, no pasa por no sufrir, ¿no?, por no padecer. La felicidad está precisamente en el sufrimiento, ¿no? En acoger el sufrimiento, en darle sentido, en aceptarlo, en definitiva. Hagámoslo, queridos amigos. A mí esta historia la verdad que me ha tocado mucho, ¿no? La historia de Maki, que no conocía y que asomándome un poco a ella, pues la verdad que me ha hecho mucho que pensar, ¿no? Y replantearme mi vida en el sentido de: ¿tú de qué te quejas? ¿De qué te quejas tantas veces por tantas tonterías, ¿no? No hay derecho. No hay derecho. Pero esta vida es una vida de luchas, ¿no? En mayor o menor medida, lógicamente. Una vida un camino de caídas, ¿no? Pero lo importante es que nos levantemos de esas caídas. Que nos levantemos y perseveremos. Ahí estamos todos, ¿verdad? O debemos estarlo, queridos amigos. Mucho ánimo. Hasta pronto. Un día alguien me dijo que lo que no se cuenta muere en el olvido, y desde entonces vivo empeñado en contar historias de luz para resquebrajar la oscuridad que nos inunda, porque son muchas las narraciones que se cuentan y hacen daño al ser humano. Es una batalla, una lucha titánica entre la luz y las tinieblas, cuya mayor arma es la palabra.